Hola, ¿qué tal queridos amigos amantes del derecho? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy comenzaremos con la introducción al derecho penal y para ello daremos comienzo a este maravilloso libro titulado Derecho Penal, parte general. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés al día cada vez que subamos un nuevo video. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Derecho penal, control social. El control social comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen, a fin de asegurar su estabilidad y supervivencia. Así, el control social busca garantizar que las personas se sometan a las normas de convivencia, dirigiendo satisfactoriamente los procesos de socialización en nuestra sociedad. Se pueden diferenciar formas de control social formal e informal. 2. Derecho penal y control social. En el orden social, el derecho penal es un instrumento de control social para ser usado en todo proceso de criminalización. Es, pues, una forma de control social lo suficientemente importante como para que, por una parte, haya sido monopolizado por el Estado y, por otra parte, constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal. 3. Concepto jurídico de derecho penal. Desde el ángulo jurídico, derecho penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que define ciertas conductas como delitos y establece la imposición de penas o medidas de seguridad a los infractores. 4. Derecho penal, finalidades. El derecho penal y otros mecanismos de control social tienen las mismas finalidades. Buscan evitar aquellas conductas que la sociedad considera indeseables y, en contrapartida, estimular otras conductas que se ajustan a las normas de convivencia social. También responde siempre a un sistema de valores que están en concordancia con el ordenamiento constitucional. Pero la diferencia entre estos mecanismos de control social se deriva por la sanción o el castigo, por la manera formal en que se le aplica y por su tendencia a una fundamentación más racional de la misma. 5. Ultima ratio legis. El derecho penal, como instrumento de control social, tiene una naturaleza secundaria, es decir, es la última ratio legis. En otras palabras, el derecho penal solo actuará cuando los otros medios de control social resulten insuficientes, pero esto no afecta su independencia en cuanto a su contenido. La razón por la que se estima que solo se debe recurrir al derecho penal cuando, frente a la conducta dañosa de que se trate, ha fracasado el empleo de otros instrumentos sociopolíticos, radica en que el castigo penal pone en peligro la existencia social del afectado. Se le sitúa al margen de la sociedad y por ello se produce también un daño social. Esta idea suele expresarse con la fórmula que el derecho penal ha de ser la última ratio de la política social. 6. Función del derecho penal. Es fundamental considerar que la función del derecho penal es la protección de los bienes jurídicos. Para ello, el derecho penal previamente crea principios y reglas según las cuales se ha de tratar el delito. Describe las conductas prohibidas, prevé las penas y medidas de seguridad, la manera como se ejecutarán, las garantías que tendrá el sujeto durante el proceso, etc. 7. Denominación del derecho penal. En cuanto a la denominación, la más usual en la literatura peruana es precisamente derecho penal, y es también esta la que predomina en la literatura comparada de habla hispana. En España, hasta principios del siglo XIX, predominaba el derecho criminal. Sin embargo, en la actualidad se ha impuesto el término derecho penal. En Italia, los positivistas optaron por denominarle diritto criminale, aunque ahora se usa la expresión diritto penale. En Alemania se ha abandonado prácticamente la denominación Kriminalrecht, optando por la de Strafrecht. En Francia se utiliza droit penal y droit criminal. En Inglaterra se utiliza el término criminal law. 8. Derecho penal de hecho y de autor. Existe diferencia entre el derecho penal de hecho, de acto, que entiende que lo principal es la lesión al orden jurídico y al orden social, y otorga menor importancia a las características personales del autor, las mismas que son consideradas por sí solas insuficientes para aplicar una pena,
y el derecho penal de autor, que le da mayor importancia a las características personales del autor. Nuestro derecho vigente es decididamente un derecho penal de hecho, a partir que nuestra Constitución solo ordena sanción por actos u omisiones. Artículo 2, número 24, inciso D. Por ende, el derecho penal de autor resulta inconstitucional. Poder penal, criminalización primaria y secundaria. 9. Sistema penal. El sistema penal es el conjunto de agencias y sus actividades, tanto internas como externas, que intervienen en la creación, criminalización primaria y aplicación, criminalización secundaria, de normas penales, concebidas estas en su sentido más extenso, dentro de la criminalización. 10. Medio de socialización sustitutivo. El sistema penal es el control social punitivo institucionalizado o formalizado. Este sistema emerge como medio de socialización sustitutivo cuando los controles informales fracasan. Gráficamente, se podría decir que la maquinaria pesada del Estado debe reservarse para los conflictos más agudos que requieran un tratamiento quirúrgico. Los conflictos de menor entidad pueden ser abordados con instrumentos más ágiles y socialmente menos gravosos. 11. Control social duro. Se caracteriza porque el Estado ha legalizado o institucionalizado la violencia que, en este caso, se manifiesta a través de la sanción o pena. Este es, pues, el control social duro. 12. Estructura del sistema penal. Para el funcionamiento de este sistema, el Estado organiza agencias de control penal, policía, jueces, fiscales, procuradores, sistemas penitenciarios y las delimita con medios normativos, Código Penal, Procesal Penal, de Ejecución Penal, leyes orgánicas de las respectivas instituciones, etc. Económicos, administrativos, etc. 13. Función de atribución. Su función es atribuir a cada individuo los prototipos de comportamiento y las informaciones correspondientes a los diversos estatus sociales, y con ello distribuir los estatus mismos. 14. Proceso de criminalización. Es necesario estudiar a los grupos humanos, ideologías, métodos, etc., propios de las diferentes agencias de control penal que integran el sistema penal en un país subdesarrollado, a fin de conocer su intervención en el proceso de criminalización, dadas las características del trabajo. Solo haremos breves referencias a los sectores que integran el sistema en el entendido que este no solo es un conjunto estático de normas penales, sino un complejo dinámico de funciones, proceso de criminalización, al cual concurre la actividad de las diversas instancias oficiales, desde la del legislador hasta la de los órganos de ejecución penal y de los mecanismos informales de la reacción social. 15. Criminalización primaria. Viene a ser el poder de definición a través del cual el legislador erige en delictivas algunas conductas. Se trata de un acto formal, fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una acción debe ser penada, se enuncia un programa que debe ser cumplido por agencias diferentes a las que lo formulan. Aquí intervienen las agencias políticas, en especial el poder legislativo y el poder ejecutivo. 16. Criminalización secundaria. La criminalización secundaria es el poder de asignación en el que la calidad de delincuente es impuesta a ciertas personas, por quienes aplican la ley, policías, fiscales, jueces, etc. Estas instituciones buscan cumplir el programa que enuncia la criminalización primaria, pero este suele ser irrealizable. Muy bien, hasta aquí la lectura del día de hoy. No olvides estar atento al siguiente video donde tocaremos los temas de la policía, los fiscales, los jueces, sus funciones, la función de defensa por parte del abogado y la prisión. Así que nos vemos en el siguiente video.